Bien, regresión y correlación. Vamos a definir qué es regresión y qué es correlación. Vamos a empezar por correlación, que es el estudio de la relación existente entre dos variables. ¿Sí? Vamos a tener una variable que va a ser la variable independiente, ¿sí? La que conocimos popularmente como x, y vamos a tener una variable dependiente, que es la que históricamente llamamos y. En este caso, en esta unidad vamos a llamar a la x, o sea, a la variable independiente, vamos a llamarla variable explicativa, y a la y vamos a llamarla variable explicada. ¿Sí? Entonces, a través de la correlación, nosotros vamos a analizar cómo se relacionan, ¿sí?, estas dos variables, si es que hay alguna relación. Y la regresión es el modelo matemático usado para analizar la correlación. ¿Sí? Nosotros vamos a ver lo que es la regresión lineal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta unidad? Vamos a tener muestras, ¿sí? Vamos a analizar muestras, que cada muestra va a tener un valor de x, un valor de variable independiente y un valor de y. ¿Sí? Como ya vimos en análisis, este es el eje de las x, este es el eje de las y. Por cada valor de x va a tener su correspondiente valor en y, y eso me va a marcar un punto determinado. ¿Sí? De esta manera vamos a tener un montón de puntos que nos va a dar dependiendo del tamaño de muestra que nosotros tengamos. Y a partir de todas esas muestras, de todos esos puntos que nosotros tengamos, nosotros a través de la regresión vamos a armar una recta, ¿sí? Conformar una recta de regresión, que lo que va a hacer es tratar de representar a todos esos puntos, ¿sí? Todos esos puntos que están dispersos, nosotros vamos a tratar a través de esa recta de representarlos por lo menos a la gran mayoría, ¿sí? Ver si esos puntos presentan una relación, por ejemplo, lineal. Entonces, el objetivo principal de esta unidad es armar la recta de regresión. Como toda recta, va a tener una forma, ¿sí? Va a tener la ecuación lineal, que en análisis vimos que era y igual mx, m por x más b. ¿Sí? Acá le cambiamos los nombres, acá la vamos a llamar y igual a más b por x. ¿Sí? También dependiendo del profesor, esto lo pueden ver como b sub 0 y esto como b sub 1. ¿Sí? A mí me gusta llamarlos directamente a y b por el uso de la calculadora. ¿Sí? Vamos a ver que la calculadora nos va a ayudar bastante en esta unidad, sobre todo por la gran cantidad de fórmulas, y la calculadora se las sabe todas. ¿Sí? Cargando los datos, la calculadora ya nos va a dar un montón de respuestas. Entonces, si nosotros nos remontamos a análisis, esta función, teníamos que esta era la ordenada del origen, ¿sí? El término independiente era la ordenada del origen, y el coeficiente principal, que era el que acompañaba la variable independiente, este coeficiente lo llamamos pendiente, ¿sí? Era lo que me iba a indicar la inclinación de esa recta, y dependiendo de su signo me iba a decir si tenía pendiente positiva o negativa, ¿sí? Si era creciente o decreciente. En este caso, ¿sí? En esta unidad, nosotros al término independiente, a lo que conocimos como ordenada al origen, vamos a llamarlo coeficiente autónomo. ¿Sí? El término que esté solo, ¿sí?
lo vamos a llamar coeficiente autónomo, que es simplemente la ordenada al origen. Pero en esta recta de regresión es el valor, el coeficiente autónomo es el valor de la variable explicada cuando la variable explicativa vale 0. ¿Sí? ¿Qué nos va a indicar este valor entonces? Acá nos dice que es el valor de la variable explicada. Volvemos arriba. Variable explicada es la y. Entonces, es el valor de y cuando la variable explicativa vale 0. Volvemos arriba. Variable explicativa es la x. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir esto? Es el valor de y cuando x vale 0. Entonces, ¿qué quiere decir este valor? ¿Qué quiere decir el coeficiente autónomo? Es el valor de la variable explicada cuando la variable explicativa vale 0. ¿Sí? Si x vale 0, todo este término se me anula y me queda solamente esta parte. ¿Sí? Lo cual es bastante lógica la definición. Sin embargo, cuando uno la lee, que es el valor de la variable explicativa, es el valor de la variable explicada cuando la variable explicativa vale 0, parece medio trabalenguas, pero cuando lo analizamos y vemos quién es quién, vemos que me está diciendo que cuando x vale 0, todo este término se anula, entonces el coeficiente autónomo es el valor de la variable explicada. ¿Sí? Me quedaría solamente esta parte, porque x vale 0. ¿Sí? Esa es la interpretación del coeficiente autónomo. Vamos a ver ahora cuál sería la definición del coeficiente de regresión, ¿sí? Que es lo que nosotros en análisis conocimos como pendiente de la recta. Coeficiente de regresión o pendiente de la recta mide la variación de la variable explicada para un aumento de una unidad de la variable explicativa. ¿Sí? Vamos de vuelta. Mide la variación de la variable explicada. Volvemos al principio. Variable explicada es la y. Entonces mide la variación de y para un aumento de una unidad de la variable explicativa. Vamos para arriba. Variable explicativa es la x. Entonces volvemos a leer. Mide la variación de y para un aumento de una unidad de x. Entonces, ¿qué me está diciendo? Mide la variación del valor estimado, ¿sí? De la variable y, ante un aumento de una unidad de la variable x. ¿Sí? Es justamente la definición dependiente. Mide la variación. A medida que yo le voy dando valores, voy aumentando en una unidad el valor de x, esto me indica la variación. ¿Sí? El coeficiente de regresión me indica la variación de esta variable ante un aumento de una unidad de esta variable. ¿Sí? Si, por ejemplo, el coeficiente de regresión o la pendiente o b vale 2, si yo le doy valor 1, y va a tener un valor determinado. Si yo le doy valor 2, y va a tener otro valor, pero esto es lo que me va a indicar la variación. ¿Sí? Si b vale 2, me va a indicar que se va a duplicar. ¿Sí? Igual después cuando lo veamos con un ejercicio, con un ejemplo, esto queda más claro. Entonces, definimos al coeficiente autónomo, al coeficiente de regresión. Nos queda la muy simpáticamente bautizada como y sombrerito, que va a ser el valor estimado o ajustado. ¿Sí? Va a ser el resultado de esta recta de regresión. ¿Sí? Sería la estimación, justamente. Por eso, valor estimado, nosotros vamos a darle un valor a la variable x y nos va a devolver un valor de y, ¿sí? A través de la estimación de esta recta que nosotros armamos.
O sea que nosotros lo que vamos a tener que hacer es armar esta recta. Ahora, ¿cómo averiguamos los valores? ¿Sí? Los únicos dos valores que vamos a tener que averiguar son el valor de A y el valor de B. X es el valor de una variable independiente. Y el valor estimado o ajustado va a depender del valor que yo le asigne a la X. Entonces, hay que averiguar A y averiguar B. Vamos a ver que hay dos métodos para averiguar tanto el coeficiente autónomo como el coeficiente de regresión, ¿sí? Lo que nosotros definimos como A y B. Tenemos el método de los mínimos cuadrados, donde tenemos varias fórmulas para averiguar la pendiente, o sea B, el coeficiente de regresión. Podemos hacer la covarianza de xy dividido la varianza de x. Podemos hacer todas estas cuentas de sumatorias, ¿sí? A esta fórmula se llega a través de matrices, de determinantes. O podemos hacer esta división entre estos dos conceptos que vamos a ver después. Y una vez que tenemos el valor de la pendiente, lo introducimos en esta fórmula y nos da el valor del coeficiente autónomo. ¿Sí? De esta manera calculamos B. ¿Sí? De cualquiera de estas tres maneras calculamos B. Una vez que tenemos calculado B, podemos calcular la ordenada del origen, o sea, A. Después tenemos el método de las ecuaciones normales de Gauss, que es despejar simplemente este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Nosotros vamos a tener una variable que va a ser x, otra variable que va a ser y, como vimos al principio, una variable que va a ser explicativa y otra variable que va a ser explicada. Y vamos a tener valores. Los valores de la muestra van a ser puntos. O sea que cada punto va a tener un valor de x y un valor de y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Sumarlos. Sumar todos los valores de y, ¿sí? Agarrar todas las muestras y los valores de y de cada una de esas muestras sumarlas. Esta va a ser una incógnita, vamos a sumar los valores de x, acá tenemos la otra incógnita, el tamaño de muestra lo vamos a tener que hacer sumatorias de las multiplicaciones de x e y, acá se repite la incógnita de la pendiente, otra sumatoria más, y acá se repite la incógnita de la ordenada del origen y esta sumatoria que es la misma que está acá. O sea que nos queda un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Igualación, sustitución, sumas y restas, matrices, lo que quieran. Despejamos A y B y con esos dos datos ya queda armada la recta de regresión. ¿Sí? Ese sería el primer paso, sería el primer inciso generalmente en estos ejercicios. Armar la recta de regresión, que es averiguar A y averiguar B. Que todo se resuelve mediante sumas. Después tenemos las medidas de la bondad del ajuste. En este caso vamos a tener la variación total, la variación no explicada y la variación explicada. ¿Sí? La variación total va a ser la sumatoria de los cuadrados totales, que va a ser esta fórmula. Variación no explicada, sumatoria de los cuadrados del error, que es la fórmula que tenemos ahí. Y la variación explicada va a ser la sumatoria de los cuadrados de la regresión, que es la formulita que vemos acá en el tercer cuadrado. Lo importante de esto es que la sumatoria de los cuadrados totales, o sea la variación total, va a ser igual a la variación no explicada más la variación explicada. ¿Sí? De esta ecuación vamos a resolver muchas cuestiones también, a veces cuando nos trabemos en determinados incisos. Y tenemos las medidas absoluta y relativa de la bondad del ajuste. Las medidas absolutas son el error estándar de la estimación y el error cuadrático, ¿sí? También llamado varianza residual.
que esto es análogo al desvío y a la varianza que ya conocimos. Vamos a ver que el error estándar de la estimación es lo mismo que la varianza residual, nada más que es la raíz. ¿Sí? A todas estas fórmulas, a cualquiera de estas fórmulas, le aplicamos la raíz y tenemos el error estándar. El error estándar es simplemente la sumatoria de los cuadrados del error dividido en n-2, ¿sí? La raíz. Y después las medidas relativas de la bondad del ajuste, vamos a tener el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación. El coeficiente de determinación nos va a decir qué porcentaje de la variación está explicado por el modelo. ¿Sí? O sea, el porcentaje de puntos que están representados en esta línea, ¿sí? En esta recta. Eso es lo que nos va a decir el coeficiente de determinación, ¿sí? Que lo vamos a simbolizar como R cuadrado. Y también tenemos innumerables fórmulas para poder calcularlo. Dependiendo de los datos que tengamos, vamos a usar una o la otra. Este número va a estar siempre entre 0 y 1, ¿sí? Porque nos va a decir justamente el porcentaje que está explicado por ese modelo lineal. Lógicamente no puede ser negativo. Lo peor que nos puede pasar es que no explique nada, o sea que sería un 0%, y en el mejor de los casos vamos a tener que r cuadrado es igual a 1, o sea que estaría explicado el 100%. ¿Sí? Las variaciones, los puntitos, estarían todos formando una recta perfecta, y en ese caso el coeficiente de determinación sería igual a 1. No puede exceder el 1, no puede ser menor que 0. Generalmente vamos a decir que cuando r cuadrado, o sea el coeficiente de determinación, es mayor a 0,8, o sea que explica más del 80%, vamos a decir que el ajuste lineal es un buen ajuste, ¿sí? O sea que esa recta representa bastante bien a la muestra, ¿sí? A los puntitos que están alrededor. Y tenemos el coeficiente de correlación, que es el que nos va a decir cómo es la relación entre esas dos variables. Lo vamos a simbolizar con R. Y como vemos, son las mismas fórmulas que R cuadrado, nada más que le aplicamos la raíz. ¿Sí? Acá tenemos que el coeficiente de determinación es sumatoria de los cuadrados de la regresión dividido sumatoria de los cuadrados totales, y en este caso es la misma fórmula pero aplicándole la raíz cuadrada. Y lo importante del coeficiente de correlación es el signo, ¿sí? Si es positivo, negativo o cero. ¿Cómo vamos a interpretar ese signo? De la siguiente manera. Si el coeficiente de correlación es negativo, o sea menor que 0, vamos a decir que la relación entre las dos variables es indirecta. ¿Qué quiere decir que la relación sea indirecta o también inversa? ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando una variable aumenta, la otra disminuye, y viceversa. Cuando la primera variable disminuye, la otra aumenta. Si el coeficiente de correlación llega a dar 0, es porque no hay relación lineal. ¿Sí? Es como que el comportamiento de las variables no sigue una ley lineal. ¿Sí? Habría que ver otro tipo de funciones para ver una que la explique mejor. Y si el signo del coeficiente de correlación es positivo, vamos a decir que tienen una relación lineal directa. O sea que cuando aumenta una, aumenta la otra, y cuando disminuye, también disminuye la otra. Ahora, fijémonos que cuando nosotros llegamos al coeficiente de correlación, o sea, al valor de R, a partir de la raíz cuadrada de R cuadrado, o sea, a partir de la raíz cuadrada de cualquiera de estas fórmulas,
el signo inevitablemente va a tener que ser siempre positivo, ¿sí? No hay ninguna raíz cuadrada que nos pueda dar como resultado un número negativo. Y a mí lo que más me sirve para interpretar el coeficiente de correlación es justamente el signo. Entonces, para estas dos fórmulas, ¿sí? O para cualquiera de las fórmulas que tengamos acá y le apliquemos la raíz, ¿sí? Total, el r cuadrado siempre va a ser positivo, no vamos a tener problemas. Cuando lleguemos a r a partir de la raíz cuadrada de r cuadrado, lo que tenemos que fijarnos es el signo de la pendiente. ¿Sí? R, o coeficiente de correlación, siempre tiene el mismo signo que la pendiente. ¿Sí? Lo que cariñosamente llamamos B. ¿Sí? Lo que dijimos que B era la pendiente de la recta, o sea que si esa pendiente es positiva, va a tener una forma como la que vemos en este gráfico, ¿sí? Siempre creciente. Si B, ¿sí? Si la pendiente es negativa, vamos a tener una inclinación, una pendiente negativa, ¿sí? Va a ser siempre decreciente. Por eso está relacionado íntimamente con el signo del coeficiente de correlación. Y bueno, después acá tenemos todas las demás fórmulas que forman el conjunto de toda esta unidad que hacen que esto sea bastante vertiginoso. Pero bueno, es acostumbrarse y ver que todas las fórmulas están relacionadas con todas. ¿Sí? Lo que primero tenemos que hacer es sumatorias. Es empezar a sumar las x, empezar a sumar las y, empezar a sumar las multiplicaciones, sumatoria de los cuadrados, y teniendo eso ya tenemos absolutamente todo. ¿Sí? Después es agarrar fórmulas y despejar. Acá en el PDF tenemos ejercicios propuestos, ¿sí? Los tienen con las respuestas para que puedan verificar si lo hicieron bien. El que yo propongo hacer es el ejercicio 1 para ver más o menos cómo se comporta todo esto y ver los ejercicios resolver los incisos que se proponen. Bien, este primer ejercicio nos dice: una importante multinacional de sistemas estima que la cantidad de fallas que cometen sus desarrolladores depende de la cantidad de semanas de experiencia que tienen en sus puestos de trabajo. Se seleccionan al azar 6 trabajadores obteniéndose los siguientes resultados. Y nos da cantidad de errores y nos da semanas de experiencia. Para la cantidad de errores nos da 20, 19, 15, 14, 13 y 9. Para las semanas de experiencia nos da 6, 7, 10, 12, 20 y 24. Defina las variables aleatorias, plantee el modelo lineal y estime sus coeficientes usando el método de los mínimos cuadrados. Bueno, primero vamos a cortar un poco el enunciado, a ver si nos queda más lugar. Perfecto. Hasta lo podemos agrandar un poco. Bien, lo que yo recomiendo es armar una tabla. ¿Sí? Acá el Excel nos va a ser de gran ayuda porque nos va a resolver las sumatorias. Igual el primero lo vamos a hacer con calculadora. El primer cálculo lo vamos a hacer con calculadora y después, como les queda el video grabado, lo demás yo voy a arrastrar la fórmula para no perder tanto tiempo. Entonces tenemos dos variables, ¿sí? Que ya las tenemos ahí en la muestra. Una de las dos variables es la cantidad de errores y la otra variable son las semanas de experiencia. Lo que primero tenemos que hacer es identificar cuál es x y cuál es y, o cuál es la variable explicada y cuál es la variable explicativa.
Leemos de vuelta y vamos a notar que en todos los ejercicios siempre hay una palabra clave, que es la palabra estime. ¿Sí? La que nosotros tenemos que estimar va a ser siempre la variable i. Vamos a poner estimar. ¿Sí? La que me pida estimar va a ser siempre la variable i. Entonces, volvemos a leer el enunciado y nos dice que una importante multinacional de sistemas estima que la cantidad de fallas que cometen sus desarrolladores depende, o sea que ahí nos está dando la otra variable, de la cantidad de semanas, ¿sí? Depende, o sea, variable dependiente, ¿sí? Ahí nos está confirmando que es la i, porque la cantidad de errores depende, o sea que la cantidad de errores es la variable dependiente, de la cantidad de semanas de experiencia que tienen en sus puestos de trabajo. Entonces, la i, vamos a decir que son cantidad de errores, por descarte, la x van a ser las semanas de experiencia. Ahora tenemos quién es x y quién es y. Lo único que nos queda por hacer es completar los datos, plantear las sumatorias y ver el método de los mínimos cuadrados, ¿sí? Que como vimos es calcular primero b, primero la pendiente y después a, el coeficiente autónomo. Entonces copiamos los valores de x, que x es la cantidad de errores, x es las semanas de experiencia, perdón. Entonces tenemos 6, 7, 10, 12, 20 y 24. ¿Sí? X semanas de experiencia y cantidad de errores. Vamos a poner 20, 19, 15, 14, 13 y 9. ¿Sí? Como tenemos todas las muestras, acá ya vemos que la relación entre las dos variables es inversa. ¿Sí? Vemos que a medida que crece una, decrece la otra. ¿Sí? No siempre vamos a tener todas las muestras, hay veces que ya nos van a dar directamente las sumas, las sumatorias, pero cuando nos dan las muestras, si nosotros las ordenamos de menor a mayor la primera coordenada, ya a simple vista vemos que a medida que la x toma valores cada vez más grandes, la y toma valores cada vez más chicos. Entonces ya tenemos la parte más difícil, que es identificar quién es x y quién es y. Vamos a ver ahora cómo era el método de los mínimos cuadrados. Podemos calcular la covarianza xy y la varianza de x, o directamente a través de las sumatorias realizar esta cuenta, ¿sí? Que es lo que yo recomiendo. Vamos a ver que la covarianza y la varianza, para la covarianza tenemos que hacer la sumatoria de estas multiplicaciones, lo cual sería bastante tedioso, y bueno, la varianza de x ya es una fórmula conocida. Vamos a tener que calcular el promedio y después lo mismo, realizar la sumatoria de todas estas restas al cuadrado. Entonces, lo que yo recomiendo es hacer las sumas, ¿sí? De todas las cuestiones que piden acá, que sería la sumatoria de x por y, la sumatoria de y, la sumatoria de x, la sumatoria del cuadrado de las x, y por ahora nada más.
Vamos a hacer entonces la sumatoria de las x. Voy a tener que sumar todos estos números. ¿Sí? Si yo hago 6 más 7 más 10 más 12 más 20 más 24, me da 79. Hago lo mismo con la segunda coordenada, con los valores de y, con los valores de la cantidad de errores. Si yo hago 20 más 19 más 15 más 14 más 13 más 9, según el Excel me da 90. Vamos a hacer ahora, tenemos que hacer x por y, después tenemos que hacer x al cuadrado. Entonces, x por y voy a tener que hacer 6 por 20. ¿Sí? Si yo hago 6 por 20 me da 120 y tengo que hacer lo mismo con todos los renglones que yo tenga. Y después vamos a ver un truco muy interesante de la calculadora. ¿Sí? Si yo hago 6 por 20 me da 120, después tendría que hacer 7 por 19 y me da 133. Y así sucesivamente con todos los renglones que yo tenga. ¿Sí? Yo voy a arrastrar la fórmula y el Excel me va a hacer la cuenta automáticamente. Y una vez que yo tenga todas las multiplicaciones, lo que tengo que hacer es sumar. ¿Sí? Si yo hago 120 más 133 más 150 más 168 más 260 más 216, llego a 1047. Vamos ahora con x al cuadrado. Agarro el 6 y lo elevo al cuadrado. ¿Sí? 6 por 6, 36. 7 por 7 debería darme 49. Y así con todos. Y lo mismo. Una vez que tengo a todos los valores, lo que tengo que hacer es sumar. ¿Sí? Sumo todos los cuadrados de las x y eso me va a dar el valor de la sumatoria del cuadrado de las x para después poder aplicarlo en la fórmula. ¿Sí? Teniendo estos 4 valores, yo puedo reemplazar en la fórmula de los mínimos cuadrados. ¿Sí? Si vemos, lo que acá pide es la sumatoria de las multiplicaciones, lo calculamos. Sumatoria de las y, lo tenemos. Sumatoria de las x, lo tenemos. El tamaño de la muestra, lo tenemos, y el enunciado lo dice. Sumatoria del cuadrado de las x, lo tenemos. Y ojo con esto, que no es lo mismo, que es la sumatoria de las x al cuadrado. Ahora cuando hagamos las cuentas vamos a ver la diferencia. Y después repite n tamaño de la muestra. En cuanto al tamaño de la muestra, vemos que el enunciado nos dice, antes del cuadrito, nos dice que se seleccionan al azar 6 trabajadores, obteniéndose los siguientes resultados. Entonces, tamaño de muestra 6. Pero de todas maneras, si no nos dice de cuánto es el tamaño de muestra, nosotros lo tenemos acá. ¿Sí? Vemos que tenemos 6 elementos. ¿Sí? Tenemos 6 de x y 6 de y, pero la muestra es la misma. El puntito que se va a dibujar es el mismo. Cuando x valga 6, y va a valer 20. Esto es una muestra. Otra muestra, 2, 3 muestras, 4 muestras, 5 muestras, 6 muestras. ¿Sí? Por eso es lógico que me diga que el tamaño de muestra es igual a 6. O que se toman de muestra o se seleccionan al azar 6 trabajadores
Bueno, obteniéndose los siguientes resultados. Bien, entonces vamos a empezar con el inciso A. Vamos a empezar calculando bueno, acá lo tengo como B sub 1. Vamos a ponerlo como B. Sepan que es lo mismo. Entonces, aplicamos la fórmula. Esto nos quedaría... Esto vamos a traerlo un poco más acá. Esto nos quedaría en el numerador sumatoria de x por y. Es lo que tenemos acá, 1047. Menos sumatoria de las y, 90. Esto vamos a ponerlo entre paréntesis. Sumatoria de las y por sumatoria de las x. Sumatoria de las x, 79. Dividido n, que en este caso es 6. ¿Sí? Ahí nos quedaría el numerador. Ahora vamos a la parte del denominador, que nos pide sumatoria al cuadrado de las x. Tenemos que es 1305. Menos sumatoria de x al cuadrado. ¿Sí? Sumatoria de x, o sea, 79 al cuadrado. Dividido n, que es 6. Esto vamos a ponerlo entre paréntesis para no hacer lío. Y de esta manera muy simple tenemos, esto vamos a achicarlo un poco más. De esta manera tenemos el resultado de la pendiente, ¿sí? De B. Si hacemos 1047 menos 90 por 79 dividido 6, la calculadora ya se para en términos, tenemos menos 138. Menos 138 para el numerador. El denominador nos quedaría 1305 menos, abrimos paréntesis por las dudas, 79 al cuadrado dividido 6. Nos da 264,83, 3 periódico. Acá vamos a ponerlo en fórmula para tener todos los decimales. Este menos este al cuadrado dividido 6. Coincide. Entonces vamos a hacer menos 138 dividido esto
y nos da menos 0,5218. Esto divido esto, llegamos al mismo resultado y ahí tenemos el valor de la pendiente. Teniendo el valor de la pendiente podemos calcular el valor de la ordenada al origen. Sí, acá me quedó como B sub 1. Sepan que es lo mismo que esta B. B sub 0 representa A y B sub 1 representa B. Y ahora, después de que calculemos los coeficientes, vamos a ver por qué a mí me gusta llamarlos A y B y no B sub 0 y B sub 1, como se ve en la mayoría de los casos. Bien, el coeficiente A sale más fácil. Necesitamos X raya e Y raya, ¿sí? Que eran los promedios de las variables. Entonces, X raya va a ser la sumatoria de todos estos valores, que ya vimos que es 79, dividido el tamaño de muestra, ¿sí? De esa manera nosotros calculábamos un promedio. Si hacemos 79, que es la sumatoria de las X, dividido el tamaño de muestra, que es 6, vamos a tener el valor del promedio de las X. Si hacemos 79 dividido 6, 13,166 periódico. Y después tenemos que hacer lo mismo con los valores de Y, que sería la sumatoria de las Y, 90 dividido 6, que nos da 15. Entonces la Y raya va a ser la sumatoria de las Y, 90, dividido 6, que como vemos nos da 15. Teniendo estos dos datos podemos completar la fórmula. Y raya es igual a 15 menos B sub 1, que es lo mismo que a lo que nosotros llamamos B, que es este número, ojo con los signos, 0,5210824442 por el valor de X raya, que para que no nos quede con los decimales periódicos vamos a poner 79 sobre 6. Sí, pero sepan que este 79 sobre 6 es igual a este 13,1666 periódico. Vamos a ponerle 13,17 para ver de dónde sale. Y esto nos quedaría decimal más, decimal menos, 15 menos 0,521082442 por, y acá vamos a poner 79 sextos para que nos agarre todos los infinitos 6 que nosotros redondeamos en ese 17. Le damos igual y nos da 21,8609.
1882. Entonces, acá tenemos el valor de A, ¿sí? El valor de la ordenada al origen. Teniendo el valor de A y el valor de B, ya tenemos la recta. Entonces, la recta nos va a quedar que I sombrerito o iconito es igual al valor de A, que nos da 20,86, ¿sí? Decimal más, decimal menos. 20,86 más el valor de B, que es menos 0,52. O sea que acá nos quedaría menos 0,5210. 521082. Y acá nos quedaría la recta de regresión. Vamos a ponerle un par de decimales más para quedar bien. Y acá tendríamos la recta de regresión. Vamos a ver ahora cómo la calculadora nos puede dar una mano muy grande en esto de hacer las cuentas. ¿Sí? Acá yo estoy con la comodidad del Excel que me hace todas las sumatorias, ¿sí? Arrastro y me hace todas las cuentas. Vamos a ver que la calculadora también nos puede ayudar, los va a poder ayudar a ustedes en todo este tipo de cálculos. Vamos a ver que la calculadora sabe mucho de estadística, ¿sí? Sabe mucho más que todos nosotros juntos, pero hay que saber comunicarse con la calculadora, hay que saber darle todos estos datos. Vamos a ver que los únicos datos que necesita la calculadora son estos de la muestra. Todo lo demás ya lo sabe hacer. Vamos a pintarlos. Vamos a ver que con esos datos la calculadora ya nos resuelve todo. Esto es un trabajo prácticamente quirúrgico, ¿sí? Porque un dato que ponemos mal, la calculadora va a hacer las cuentas que tiene que hacer, pero si le damos mal los datos, vamos a llegar a resultados diferentes. Primero, es fundamental saber cuál es la variable X y cuál es la variable Y, porque si no, también vamos a llegar a una recta distinta. Entonces, primero hay que resetear la calculadora como lo hicimos siempre que usamos la memoria. Dependiendo del modelo, esta, como es la más común, se hace haciendo Shift, Mode, 3. Reset All, le damos igual, aparecen los guiones, listo. Todo, si tenía algún dato guardado en la memoria, lo borramos todo, ¿sí? Volvió a cero, volvió a estar de fábrica. Ahora vamos a ir a la opción de regresión lineal. Vamos a ir a Mode, vamos a apretar Mode de vuelta hasta que nos aparezca la opción Reg. Apretamos la opción Reg, yo la tengo en 2, acá en esta calculadora virtual, en la vida real creo que me aparecen 3. No importa, la opción que me diga Reg, esa es la que vamos a apretar. Una vez que le ponemos regresión, la calculadora sabe tanto que nos pregunta ¿qué regresión necesitas? ¿Regresión lineal, regresión logarítmica, regresión exponencial, regresión potencial, inversa, cuadrática? Nosotros muy humildemente le decimos no, tranqui, solamente la lineal. Y vemos que de la misma manera que nos pasaba en las unidades anteriores cuando usábamos la memoria, ahora nos dice, cuando usábamos el modo estadístico nos decía SD, ahora nos dice reg. Entonces la calculadora está en modo regresión.
Ahora lo que tenemos que hacer es cargar los datos, siempre en el orden de X primero y después. Empezamos con el valor de X, 6. Y lo vamos a separar con una coma, ¿sí? Con la coma que tenemos acá, no el puntito del decimal. La coma que tenemos acá y ahora el valor de I, que es 20. Memoria más. Y ahí vemos que nos dice tamaño de muestra 1, porque cargamos un valor. Vamos al segundo, así como viene, sin tocar nada para no hacer macanas. 7,19. Memoria más. ¿Sí? Estoy cargando el segundo renglón. Ahora vamos a cargar el tercero. ¿Sí? Siempre primero el valor de X, segundo el valor de Y. En este caso sería 10,15. Memoria más. 12,14. Memoria más. 20,13. Memoria más. Y 24,9. Memoria más, y ahí llegué al tamaño de muestra igual a 6. Volvemos a 0. Y ahora vamos a apretar Shift 1. Y acá la calculadora ya va a tener todos los cálculos que nosotros ya hicimos. ¿Sí? Igual nosotros tuvimos la ventaja del Excel, pero la calculadora también hace todo este tipo de cuentas. Vamos a ver qué pasa si le pedimos la opción 1, que es la sumatoria del cuadrado de las X. Le damos igual y nos da 1305. ¿Sí? El mismo dato que a nosotros nos dio al hacer uno por uno los cuadrados y después sumarlos a todos. ¿Sí? Insisto, nosotros tuvimos la comodidad del Excel. En un parcial esas comodidades no las tenemos, pero tenemos acceso a las calculadoras. Vamos de vuelta, Shift 1, y en vez de pedirle la sumatoria del cuadrado de las X, vamos a pedirle la sumatoria de las X. Le damos igual y nos da 79. Coincide con el valor que tenemos acá. Con el valor al que llegamos nosotros sumando de a 1 todas las X. Y así le pedimos todos los valores que necesitemos. ¿Sí? La n no la vamos a necesitar, igual se la pedimos para confirmar que la calculadora sabe. Tamaño de muestra es igual a 6. Y después de estos tres vemos que tenemos una flechita acá a la derecha, o sea que con el cursor podemos seguir y nos va a seguir dando datos. Sumatoria del cuadrado de las Y, dato que por ahora no necesitamos. Sumatoria de las Y, vamos a pedirle ese dato. Y nos dice 90. O sea, este dato que tenemos acá. Y por último, vamos a pedirle la sumatoria del producto entre X e Y. Y vemos que llegamos al 1047, el mismo número al que llegamos nosotros haciendo todo manualmente. ¿Sí? Ojo, porque esto es un arma a doble filo. Un numerito que cargamos mal y los datos no van a dar. ¿Sí? Es importantísimo, es vital resetear la calculadora, porque si ahora yo sigo cargando datos, me va a decir tamaño de muestra 7, si va a seguir agregando a la muestra que ya tenemos. Pero la magia de la calculadora no termina acá, porque si apretamos Shift 2, vemos que también nos da la X raya, que la necesitamos en algún momento. ¿Sí? Nos da el 13,16 periódico que nos había dado a nosotros. ¿Sí? Haciendo 79 dividido 6. Shift 2. Y vemos que está la flechita a la derecha, entonces podemos seguir a ver qué otras opciones nos da. Nos da los desvíos también. Los desvíos tanto de X como de Y. La Y raya, que a nosotros nos había dado 15, vamos a ver cuánto nos da acá, también nos dice 15, coinciden todos los valores.
¿Sí? La calculadora no se va a equivocar al hacer las cuentas. Esto nos sirve mucho para confirmar que nosotros hicimos bien los cálculos. Y después vemos que nos da los valores de X, los valores de Y. Y acá es donde vemos la calculadora en su máxima expresión. Nos dice ABR. Y acá vemos, porque a mí me gusta llamarlos al coeficiente autónomo, llamarlo A, y al coeficiente de regresión, llamarlo B. Vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros le pedimos que nos dé el valor de A. La calculadora nos dice 21,86091882. Casualmente, el mismo número que nos dio a nosotros después de hacer toda esta vuelta. ¿Sí? El valor de A, 21,86091882. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros le pedimos el valor de B. La calculadora nos dice que el valor de B es menos 0,52, 10, 82, 441. Sí, a nosotros cuando hicimos las cuentas, bueno, acá el Excel igual debe estar redondeando seguramente. Si estiramos un poco más, o le pedimos algún decimal más, ahí vemos que es 441, después viene un 8. Sí, anecdótico. Sí, la diferencia esa en el noveno decimal, ¿sí? Una locura. Pero vemos que acá la calculadora nos da el resultado exacto, tanto del coeficiente autónomo como del coeficiente de regresión. Y si seguimos mirando, vamos a ver que nos da, bueno, la magia parecería no terminarse más. Acá tenemos R. Esa R es lo que nosotros vimos en el resumen como coeficiente de correlación. Vamos a ver el resumen y vamos a dejar la calculadora. R, coeficiente de correlación. ¿Sí? Cualquiera de estas cuentas que nosotros vamos a tener que hacer, ya sabemos que tiene que dar menos 0,9364522679. ¿Sí? Eso igual es un inciso de los que viene después. Vamos a dejarlo en suspenso todavía. Pero vemos que la calculadora es una gran aliada en esta unidad. ¿Sí? Más allá de sumar, restar, multiplicar y dividir, la calculadora hace cosas muchísimo más elaboradas, como por ejemplo sacar una recta de regresión. Entonces, ahí tenemos los datos. Esto vamos a volver a despintarlo, así nadie se da cuenta de lo que hicimos. Borramos toda la evidencia. Genial. Bien, volvemos al ejercicio. Nos dice, defina las variables aleatorias. Ya están acá. Es lo que hicimos al principio. Ver quién es X y quién es Y. Planteé el modelo lineal. Lo hicimos. Estime sus coeficientes usando el método de los mínimos cuadrados. Lo tenemos acá. Impecable. ¿Sí? Planteamos el modelo lineal. Llegamos a la recta. Tenemos los coeficientes. Podemos pasar al inciso B. Vamos a ver qué es lo que decía el inciso B, que lo tuve que borrar para tener más lugar. A ver si ahí llegamos. No, hay que borrarlo más. Bueno, borro la tablita del enunciado, cosa que nos queden solamente
las preguntas. Total, ya tenemos todos los datos escritos. Ahí está. Si lo achicamos un poco, ahí entra perfecto. Genial. Bueno, inciso B, interprete los coeficientes del modelo en términos del problema. Los coeficientes del modelo, como vimos, son el coeficiente autónomo y el coeficiente de regresión. Entonces vamos a ver cómo interpretarlos en términos del problema. Coeficiente autónomo, coeficiente de regresión. Vamos a agarrar la respuesta general e ir adaptándola al problema. ¿Sí? Lo que me está preguntando es qué quiere decir que A sea igual a 21,86 y qué quiere decir que B sea igual a menos, 0,05210, etc. Vamos a decir entonces que vamos a poner este valor, ¿sí? Que es el valor de A, es el valor del coeficiente autónomo. Copiamos y pegamos la definición. Y entonces este 21,86 es el valor de la variable explicada cuando la variable explicativa vale 0. Pintamos variable explicada. Entonces 21,86 es el valor de la variable explicada cuando la variable explicativa vale 0. Es el valor de la variable explicada, o sea, es el valor de y cuando x vale 0. Entonces es el valor de y cuando x vale 0. ¿Sí? La seguimos transformando. 26,86 es el valor de y. ¿Y quién es y? Y es la cantidad de errores. Copiamos y pegamos. Cuando x vale 0, ¿quién es x? Semanas de experiencia. Y ahí nos quedó, después de este análisis minucioso que hicimos, nos quedó armada la respuesta. La armamos un poquito. Entonces, 21,86 es el valor de la cantidad de errores. Vamos a poner que 21,86 es la cantidad de errores. Cuando las semanas de experiencia
vale 0, ¿sí? Para que no quede tan autómata, ¿sí? Todo tan robotizado, todo tan automático, vamos a decir cuando semanas de experiencia igual a 0 cuando no tiene experiencia. Sí, vamos a ver el enunciado completo para armarle bien la respuesta. Estima que la cantidad de fallas que cometen sus desarrolladores. Bien, entonces ponemos cuando los desarrolladores no tienen experiencia. ¿Sí? Así sería la interpretación del coeficiente autónomo. ¿Sí? Es la cantidad de errores cuando los desarrolladores no tienen experiencia. ¿Sí? Es la cantidad. Es el valor de y cuando x vale 0. ¿Sí? Después lo vamos adaptando al cuentito que nos hayan contado. Vamos a interpretar ahora el coeficiente b, ¿sí? El coeficiente de regresión. ¿Qué quiere decir? Este menos 0,5210. Volvemos al resumen. Coeficiente de regresión. Mide la variación de la variable explicada para un aumento en una unidad de la variable explicativa. Volvemos acá. Variable explicada y variable explicativa. Entonces, mide la variación de la variable explicada. La variable explicada, como ya dijimos, es la y. Para un aumento de una unidad de la variable explicativa, que es la x. De vuelta, ¿quién es y quién es x? Y cantidad de errores. Entonces, mide la variación de la cantidad de errores para un aumento en una unidad en x, que x era semanas de experiencia. ¿Sí? Y ahora la maquillamos un poquito. Mide la variación de la cantidad de errores para un aumento en una unidad en semanas de experiencia. Mide la variación de la cantidad de errores ante cada semana de experiencia que adquiere el desarrollador. Y esto mide la variación nos dice la cantidad de errores menos que se cometerán ante cada semana de experiencia que adquiera el desarrollador. ¿Sí? Nos dice. ¿Sí? Que adquiere el desarrollador. De esta manera, después de este análisis minucioso que hicimos, tenemos la interpretación
de los coeficientes en términos del problema, ¿sí? Después estas dos no existieron nunca. ¿Sí? Las respuestas finales son esta y esta. Bien, pasamos al inciso C. Calcula el coeficiente de determinación, interprete el resultado. Coeficiente de determinación es el R cuadrado. Entonces, esto lo tenemos que calcular mediante la sumatoria de los cuadrados de la regresión o sumatoria de los cuadrados totales. O vamos a ver qué es lo que les quiero mostrar, que son estas formulitas, el SXY, el SXX y el SIY, que nos van a salvar en muchas ocasiones porque están prácticamente metidas en todas las fórmulas. ¿Sí? Si tenemos estos tres valores, podemos calcular cualquier otra fórmula. Y vamos a ver que esos tres valores, el SXY, el SIY y el SXX, se resuelve todo con sumatorias. Sí, que son cosas que ya tenemos. Es más, el SIY es igual a la sumatoria de los cuadrados totales. Pero bueno, vamos a calcular primero las variaciones. ¿Sí? El R cuadrado es igual a la sumatoria de los cuadrados de la regresión dividido la sumatoria de los cuadrados totales. Vamos a calcular cada uno de estos para ver cómo llegamos a ese resultado primero y después vamos a hacerlo más práctico y vamos a llegar al resultado del R cuadrado del coeficiente de determinación a través de esta fórmula, ¿sí? Que debería ser lo que ustedes deberían hacer en papel en caso de que tengan un parcial presencial. Sí, porque esto demora mucho tiempo, ¿sí? Es muy tedioso hacer tantas cuentas y eso que en este caso tenemos 6 muestras. Si llegan a tener 20, tienen que hacer 20 veces esto y después sumarlos. Después hacer 20 veces esto y después sumarlo resulta imposible. ¿Sí? Acá como tenemos la ventaja del Excel, la comodidad del Excel, vamos a ver cómo sería si pudiéramos, si tuviéramos el tiempo y la paciencia para hacer todas esas cuentas. Entonces, vamos a tener sumatoria de los cuadrados de la regresión, que es la sumatoria de y sombrerito menos y raya, que sería la media de la variable y al cuadrado. Entonces voy a tener que primero calcular la estimada de cada una de estas variables, ¿sí? Para después hacer la resta, elevarlo al cuadrado y después hacer la sumatoria. Una locura, y hacerlo con las tres variaciones. Para tener estos tres datos y poder sacar el coeficiente de determinación, que es lo que me está pidiendo. Esto vamos a ponerlo más arriba. Bueno, tanto no se puede. Bueno, me queda ahí. ¿Cómo voy a calcular el y estimado de x? Para esta y tengo asociado este valor de x. Entonces, para esta fórmula, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que reemplazar esta x en esta recta, ¿sí? Que es la que estimamos.
Entonces, esto me quedaría 20,86, que es el valor de A, este valor que tenemos acá, más B, que acá es negativo, por, y en el valor de X ponemos 6. Nos da 18,734. Vamos a verlo en la calculadora, como sería si tuviéramos que hacer esto manualmente. Fíjense que por más que la calculadora se apagó, si yo le pido de vuelta los valores de los coeficientes, queda todo grabado. ¿Sí? Queda en la memoria de la calculadora por más que se apague y se vuelva a prender. Por eso es importante resetearla antes de empezar cada ejercicio nuevo. Esto sería A más B por X, entonces sería 20,8609 menos 0,5210 por X, que en este caso es 6. ¿Sí? El valor de esta recta, ahora le asigné X, el valor de esta X. Le damos igual 20,8609 menos... Ah, puse 25 en vez de 52. Mala mía. 5210. Menos 0,5210 por 6. Ah, vemos error de tipeo. Acá es 21,86. Fíjense los errores de tipeo, de tener que estar haciendo esto, las cuentas de a uno, ¿sí? Ahí llegamos al 18,7349, que es el resultado que me da el Excel. Y tendría que hacer eso con todos los valores, ¿sí? Bueno, ahora que lo tenemos cargado, vamos a ver. Ahora, en vez del 6 voy a poner 7. Y me da otro valor, 18,2139. Me dice 0, hay que fijar los valores. Tiro para abajo y me da el mismo número. Y así tendría que hacer con todos. Después la X la reemplazo por 10 y me da 16,6509, 16,65. Y así con todos los valores. Acá tengo el valor de Y sombrerito. ¿Sí? Entonces reemplazo en la recta de regresión por el valor de cada X que a mí me dio de la muestra. Y de esta manera obtengo el Y sombrerito. Ahora que tengo el Y sombrerito, lo que tengo que hacer es este valor menos este valor menos Y raya, que va a ser siempre 15, elevado al cuadrado. Y así con todos los valores. Una vez que tengo todos los valores, lo que tengo que hacer es la sumatoria. Me da 71,90. ¿Sí? Acá tengo la sumatoria de los cuadrados de la regresión. Es este 71,90. Vamos a pasar a la sumatoria de los cuadrados totales, que me dice que es el valor de Y menos el valor de Y raya al cuadrado. Entonces, a este valor de Y, a este 20, le vamos a restar siempre la Y raya, que va a ser siempre 15. Al resultado de esa resta lo vamos a elevar al cuadrado. Y hacemos eso con todos los números.
y después la sumatoria. Y ahora nos queda hacer lo mismo con la sumatoria de los cuadrados del error, que va a ser i, cada valor de i, menos cada valor de la estimada al cuadrado. Vamos a hacer el valor de i menos el valor de su estimada, esa diferencia al cuadrado. Hacemos eso con todos los valores. Y nos da el valor de la sumatoria de los cuadrados del error. ¿Sí? Todo esto tendríamos que haberlo hecho a mano y después hacer las sumatorias. Vamos a hacer la comprobación de que la sumatoria de los cuadrados de la regresión más la sumatoria de los cuadrados del error tiene que ser igual siempre a la sumatoria de los cuadrados totales. Vamos a hacer este número más este número y vemos que nos da la sumatoria de los cuadrados de la regresión más la sumatoria de los cuadrados del error nos da la sumatoria de los cuadrados totales. ¿Sí? Acá tenemos hecha la cuenta. ¿Sí? Este número más este número nos da exactamente la sumatoria de los cuadrados totales. Entonces, en el inciso C, a mí me pide el coeficiente de determinación Entonces esto quedaría sumatoria de los cuadrados de la regresión, vamos acá arriba, dividido sumatoria de los cuadrados totales, 82. Llegamos a este valor, vamos a ver qué es lo que opina la calculadora, que ya tenía todos los datos. Apretamos Shift 2 y ahora vamos a pedirle que nos dé el dato de R, ¿sí? Coeficiente de correlación, y nos da menos 0,93. Nosotros lo que buscamos recién es el coeficiente de determinación, o sea, R cuadrado. Así que a esa R vamos a elevarla al cuadrado. Y vamos a ver que llegamos al 0,87694. Sí, la calculadora ya lo sabía. Antes de que nosotros tengamos que hacer todas estas cuentas, que aparte las hizo el Excel. Si nosotros solamente indicamos qué era lo que tenía que hacer. Pero para no depender tanto de la calculadora, vamos a ver cómo sería el desarrollo. ¿Sí? Igual este es el resultado, ya sabemos que está bien, es el resultado al que hay que llegar. Lo hicimos con las cuentas, minuciosamente el Excel no redondeó ningún decimal, la calculadora tampoco, coincidieron los dos. Vamos a hacer esto mismo, pero ahora con las fórmulas. Vamos a hacerlo ahora con esta fórmula. Para esta fórmula vamos a necesitar el SXY
el SXX y el SII. ¿Sí? Insisto, esto ya está resuelto. Yo podría directamente en la comodidad del Excel decir, bueno, listo, da esto, esto se resuelve así. Pero lo que quiero mostrarles son estas fórmulas. ¿Sí? Que igual las tienen en el resumen. Que teniendo el SXI, el SII y el SXX, podemos llegar más fácilmente, ¿sí? A través de las sumatorias, ¿sí? Una vez que armamos esta tabla y tenemos las sumatorias, podemos calcular directamente estos tres valores, y teniendo estos tres valores ya podemos calcular el valor de R cuadrado, o sea, el coeficiente de determinación, sin tener necesidad de hacer todo esto. ¿Sí? Estimar cada una de las muestras, hacer las diferencias, elevarlas al cuadrado, después sumarlas todas, que insume bastante tiempo. Entonces, SXI es la sumatoria de la multiplicación menos n, esto vamos a copiarlo, vamos a dejarlo ahí, así sabemos qué es lo que estamos haciendo. Sumatoria de x por y, 1047. Entonces, 1047 menos n, que dijimos que era 6, por x raya, que es 13,167, ¿sí? 13,16666, por y raya, que es igual a 15. Le pedimos al Excel que haga las cuentas. Esto menos, ¿sí? La sumatoria de esta multiplicación, menos n por x raya por y raya. Y nos da menos 138. Que si recordamos, este número es el numerador, es este número que está acá. Si volvemos al resumen, si nosotros necesitamos calcular la pendiente, también podemos hacer SXI dividido SXX. Vamos a calcular ahora los otros dos. Bueno, acá nos quedó al revés. Vamos a hacer SXX, que es la sumatoria del cuadrado de las x menos n por x raya al cuadrado. Entonces, a ver si puedo traer directamente los valores. Ahí los tenemos. Sumatoria del cuadrado de las x. Esto va a ser 1305 menos n, que es igual a 6, por x raya al cuadrado. X raya habíamos visto que era, lo tenemos acá, 13,167 al cuadrado.
O sea que va a ser este valor menos este valor por este valor al cuadrado. Y vemos que se cumple la profecía porque este 264,8 3 periódico es el denominador que nos había dado acá cuando calculamos la pendiente. ¿Sí? O sea que todas estas cuentas, que tampoco fueron tantas, nosotros dividiendo estos dos valores obteníamos también el valor de B. ¿Sí? Tenemos estos dos. Ahora, para el SII nosotros necesitamos la sumatoria del cuadrado de las I. Entonces vamos a sumar otra columna con I al cuadrado. En este caso tendríamos que hacer 20 por 20. 400. Después 19 por 19, 15 por 15 y así tener todos los cuadrados. Y después hacer la sumatoria. ¿Sí? Después hacer 400 por 361, 400 más 361 más 225 más 126 y así sumar todos estos valores y ahí tenemos el valor de la suma de los cuadrados de I, que es 1432. Lo dejamos fijo y bajamos de vuelta. En este caso sería 1432 menos 6, que es el tamaño de muestra, por I raya, que era 15 si no me equivoco. Ahí está, 15. Elevado al cuadrado. Entonces, 1432 por 6, menos 6 por 15, que es la I raya, elevado al cuadrado. Y nos da 82. ¿Sí? Repasando las fórmulas, también tenemos que el SII es igual a la sumatoria de los cuadrados totales. Este 82, entonces, este 82 que nos dio acá, vemos que es igual a la sumatoria de los cuadrados totales, a la que llegamos nosotros haciendo todo el cálculo fino, ¿sí? De hacer esta diferencia, esta resta elevada al cuadrado, toda la sumatoria. Este 82 al que llegamos nosotros se llega mucho más fácil de esta manera. Ahora podemos hacer esta fórmula. Y comprobar que llegamos al mismo resultado. Esto quedaría arriba este número, ¿sí? El SXY quedaría este número y abajo la raíz de 264,833 por 82. Todo esto obviamente elevado al cuadrado.
Y vamos a ver qué pasa. Abrimos paréntesis, este número dividido la raíz de este número por este número, cerramos el paréntesis de la raíz, cerramos el paréntesis de la división y esto lo elevamos al cuadrado y vemos que llegamos exactamente al mismo resultado. Combinamos para que dé más decimales. ¿Sí? Toda esta cuenta, esta segunda fórmula nos dio lo mismo. ¿Sí? Así es como llegamos a ese valor. ¿Sí? Es una forma alternativa si no queremos ponernos a calcular toda esta pila de sumatorias, ¿sí? Toda esta pila de restas elevadas al cuadrado y después empezar a sumar todos los resultados que nos dieron. Interpreta el resultado. Bueno, nos da 0,8769. Sí, eso depende de cómo lo nombren. Por eso acá en el resumen lo tenemos. Esto, SC, suma de cuadrados explicada. Suma de cuadrados explicada. Está bien, le cambian la letra, pero va a ser esta fórmula. Lo que vos tenés como sumatoria de cuadrados explicada va a ser esto. Y a esto seguramente lo llamen sumatoria de los cuadrados residuales. Por eso esto te va a quedar SCE y esto te va a quedar SCR. Pero las fórmulas son las mismas. O sea, eso no cambia. Le cambia, claro, SCR residual. Sí, está bien. Confunde eso, pero las fórmulas son las mismas. El SCE va a tener esta fórmula y el SCR va a tener esta otra. No porque cambien de fórmula, sino porque a esto lo llaman residual y a esto lo llaman explicado. Pero es lo mismo. A lo que venía acá era esto, interpretar el coeficiente de determinación. Nos va a decir el porcentaje que está explicado por el modelo. Entonces, el 87,694% de la variación está explicado por el modelo, ¿sí? Por esa recta lineal esta recta lineal que nosotros armamos acá explica el 87,69% del modelo, o sea, de los puntitos que están alrededor, explica el 87,69%. Y pasamos al D, calcule la varianza residual. Varianza residual es el SE cuadrado. Entonces, SC es igual a este 10,091 que calculamos ahí, dividido n-2, que sería 6 menos 2, ¿sí? El tamaño de muestra
menos 2. Esto vamos a traerlo acá, a ver si se puede. Y esto quedaría este valor dividido directamente 4. 2,5226. Ese sería el valor de la varianza residual. ¿Sí? Pero ahora, ¿cómo calculamos esto si no hicimos todo este desarrollo para llegar a la sumatoria de los cuadrados del error? Lo que tenemos que hacer es despejar de esta fórmula. Si nosotros sabemos, llegamos al resultado del coeficiente de determinación. Sabemos que este 0,87694 es la división de estos dos valores. Estos dos valores no los vamos a conocer porque supuestamente no hicimos esta tablita, que acá gracias al Excel la podemos hacer rápido. Pero si calculamos el S y I, sabemos que este 82 es el mismo número que la sumatoria de los cuadrados totales. O sea que tenemos este número y este número. ¿Sí? A este número llegamos a través de esta segunda cuenta. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos este número y este número, este sale por despeje. Si tenemos la sumatoria de los cuadrados de la regresión y la sumatoria de los cuadrados totales, por diferencia sale la sumatoria de los cuadrados del error. Sumatoria de los cuadrados totales es igual a la sumatoria de los cuadrados del error más la sumatoria de los cuadrados de la regresión. La sumatoria de los cuadrados totales va a ser el S y I, o sea que vamos a saber que 82 es igual al SC, que es lo que nosotros queremos averiguar, más el SCR, y el SCR va a salir de este despeje. ¿Sí? El único dato que no vamos a conocer es este 71,99. El SCR entonces va a ser igual al R2 y lo tenemos acá, este es el R2. Este va a pasar multiplicando. Entonces esto va a ser esto por sumatoria de los cuadrados totales. Entonces esto va a ser igual a 0,87694, si quieren le ponen más decimales, por sumatoria de los cuadrados totales, que es igual a 82. De esta manera tenemos el SCR, ¿sí? Este despeje nos va a dar esto mismo porque es este 82 que pasa multiplicando de este lado, o sea que nos daría 71,909. Teniendo este número se despeja y ahí tenemos que el SC es igual a 10,0906, dependiendo de la cantidad de decimales que le pongamos. Pero de esta manera obtenemos el SC y ahí con el SC, después el tamaño de muestra lo vamos a tener siempre, menos 2, llegamos al valor de la varianza residual. ¿Sí? Y así quedaría este ejercicio, que me pareció bastante copado porque tenía de todo y aparte podíamos armar bien la tabla para ver de dónde salían todos los demás valores. ¿Sí? Igual lo hicimos de las dos maneras, ¿sí? De la manera larga, completando la tabla, y de la manera corta con las sumatorias teniendo estos valores.